la venida de Cristo está cerca. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Incline su cabeza y vamos a hacer una oración. Padre, primeramente queremos darte las gracias por la vida que nos has regalado el día de hoy, Señor. La verdad es que muchas veces no somos conscientes y creemos, Padre Santo, que al día siguiente vamos a tener vida, vamos a abrir nuestros ojos, pero realmente el día de hoy muchísimas personas no tuvieron la misma oportunidad que nosotros. Por eso estamos agradecidos y nos sentimos privilegiados, Padre Celestial, de que nos permitas estar aquí en tu casa, gozarnos a través de la alabanza y la adoración, gozarnos al escuchar tu palabra, recibir tu palabra, Señor, con gozo, mas no con apatía e indiferencia en nuestros corazones, y permitir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestras vidas, sea el que transforme nuestras vidas, el que renueve nuestros corazones. Te rogamos en esta hora y en este momento que tú tomes el control de todas las cosas. Señor, soy un siervo y un siervo inútil.
Carezco de muchas cosas, Padre Celestial, y por tal motivo pedimos la ayuda y la intercesión de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea expuesta con fidelidad, pero que también tu palabra traiga consuelo, traiga esperanza, pero ante todo también traiga exhortación y ya amonestación al cambio, a las malas hábitos o malas actitudes que podamos tener cada uno de nosotros. Bendice esta palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. De repente me alejo, me acerco y se escucha más cerca, ¿verdad? Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ya no es tan popular, que ya no es tan recurrente, que ya no es tan transmitido y comunicado en las congregaciones. Y es precisamente la preparación espiritual y de nuestros corazones ante el segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje, al pasar generaciones tras generaciones, se ha olvidado. Ya no se predica recurrentemente en las iglesias, en las congregaciones. Y temas centrados en hacer sentir bien los corazones, en hacer sentir bien a los que asisten a las iglesias, es el mensaje central. Pero hoy en día ya no se predica tanto el estar listos, el estar preparados para el regreso, para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese tema es el que queremos tocar el día de hoy. Usted veía ahí en el capítulo 22, ¿qué decía como título? ¿La venida de quién? La venida de Cristo está cerca. Hermano Eric, pero ya han pasado más de 2024 años y eso lo vienen diciendo desde la iglesia primitiva. Desde ese tiempo se creía que ya estamos cerca, pero hoy, conforme a todo lo que estamos viendo y viviendo alrededor del mundo y alrededor nuestro, nos indica que debemos prepararnos. Jesús nos dice y nos hace la invitación en Mateo capítulo 24, que cuando empecemos a ver todas estas cosas que están aconteciendo, que nos preparemos, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Pero parece que estamos en un dormir espiritual. Y ese tema es el que queremos tocar el día de hoy. Basado en Apocalipsis capítulo 22, específicamente en el versículo 7, versículo 12 y versículo 20. Si usted vio el detalle de estos tres versículos, ¿qué dice Jesús? He aquí, vengo pronto en el versículo 7. He aquí, vengo pronto en el versículo 12. Ciertamente, vengo en breve en el último versículo. Y no lo digo por casualidad. Es una invitación a prepararnos, a estar listos para recibir a nuestro Señor. Bien, antes de poder entrar al tema por completo, déjeme darle un breve contexto del libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22 del 6 al 20, hermanos, constituye un cierre solemne, constituye un cierre esperanzador para el libro de Apocalipsis, pero también para toda la Escritura. Este capítulo, Apocalipsis 22, contiene y combina una serie de versículos con un tinte de advertencia, con un tinte de invitación y con un tinte de exhortación con sentido de urgencia a una promesa gloriosa, al regreso de Jesús. Y esto, hermanos, es un llamado para todos los lectores, para todos los creyentes, para todos los cristianos, a mantener una expectativa activa, una expectativa proactiva, una expectativa continua a prepararnos para su pronto regreso. Y en el versículo 6 podemos nosotros consultar y visualizar que se asegura que las palabras de este libro son ¿qué? Son fieles y son verdaderas. ¿Por qué? Porque proceden de Dios, no proceden del hombre, no proceden del apóstol Juan, no proceden del ángel que llevó el mensaje,
proceden del mismo Señor, quien es soberano sobre todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Y este versículo, este pasaje, hermanos, establece la credibilidad y la autoridad del mensaje divino. En el versículo 7, Jesús dice: he aquí, vengo pronto. Y esta declaración, como lo mencionamos anteriormente, se repite en 3 ocasiones: en el versículo 7, en el versículo 12 y en el último versículo del libro de Apocalipsis. He aquí vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Y este versículo, este pasaje, hermanos, enfatiza la inminencia y la certeza del regreso de Jesús. En este mismo pasaje, en este mismo versículo, los creyentes son llamados ¿a qué? A guardar las palabras de este libro. Y entendamos que guardar no significa atesorar el conocimiento de la palabra de Dios solamente en nuestros corazones. Atesorar ese conocimiento de una manera razonada, académica, conceptual. Aquí cuando dice guardar significa practicar. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz el que practica las palabras de este libro, el que ejecuta las palabras de este libro, el que hace las palabras de este libro, es bienaventurado. Lo que conlleva, hermanos, a que nosotros seamos fieles y obedientes activamente a la palabra de Dios. En el versículo 8 y 9 podemos nosotros ver que el apóstol Juan se postra delante de ¿quién? Delante del ángel, ¿cierto? Pero inmediatamente el ángel lo corrige y le dice: no, Juan, no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo. Y le dice que la adoración solamente debe estar dirigida y es exclusiva ¿para quién? Para Dios. O para el pastor, para el liderazgo, para Dios, solamente para Dios. De ahí nos saltamos al versículo 17, en donde hay un llamado por parte del Espíritu Santo de Dios, un llamado por parte de la esposa que representa a la iglesia, que dice: ven. Es un clamor hacia Jesús para que venga pronto, regrese pronto. Pero este versículo, hermanos, también es una invitación especial, es una invitación universal para todos los sedientos, para toda la humanidad, para todos los pecadores, para que vengan y beban gratuitamente del agua de la vida, del agua viva, sin ningún costo. Porque el precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y nos dice: vengan y beban gratuitamente del agua de la vida, reciban la salvación sin ningún costo, reciban la vida eterna sin ningún precio, porque ese precio ya fue pagado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos genuinamente. De ahí nos saltamos al versículo 18-19, en donde aquí se da una seria advertencia para todo aquella que tergiverse, que quite o que añada palabras a esta profecía, ¿cierto? En donde subraya la importancia de mantener la pureza del mensaje, sobre todo en los púlpitos, en las iglesias. Porque déjeme decirle que actualmente hay varias versiones de la Biblia que han sido reescritas, que han sido reinterpretadas, que han sido adaptadas o modificadas para grupos específicos que tienen pensamientos ideológicos y filosóficos diferentes a la palabra de Dios. Un ejemplo de ello está la Biblia
King James Bible. En esta Biblia se modificaron textos, se modificaron versículos en donde claramente Dios dice que no le agrada las relaciones entre el mismo sexo. Esta Biblia mayoritariamente es utilizada, ¿usted sabe por quién? Por el colectivo LGTB más Q más y no sé qué tanto hay que añadirle a esas palabras. Está la Biblia china, en donde la Biblia allá en China ha sido reinterpretada, ha sido modificada, ha sido adaptada para que el Partido Socialista Comunista, junto con su líder, ellos sean los que se lleven la exaltación y la adoración, mas no Dios. ¿O qué le parece la Biblia feminista? ¿Qué le parece la Biblia feminista? ¿No? En donde versículos, textos han sido readaptados porque dicen que los textos que contiene la Biblia original son patriarcales y machistas. Hágame el favor. Y la reinterpretación de esta Biblia feminista exalta a la mujer, empodera a la mujer. Y le puedo hablar todavía de muchos casos más sobre Biblias que han sido reescritas y reinterpretadas. ¿Y qué dice la Escritura? Que todo aquel o toda aquella que modifique, quite, tergiverse, añada, las plagas de este libro van a venir ¿sobre quién? Sobre esas personas. Y por último, encontramos la promesa de su regreso en el versículo 20, en donde Jesús nos recuerda y nos reitera: iglesia, pueblo mío, hijos míos, ciertamente vengo en breve. Y como respuesta, el apóstol Juan, ¿qué dice? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, hermanos, este capítulo es un llamado a mantenernos vigilantes espiritualmente, a mantenernos fieles a la palabra de Dios y a mantener la esperanza en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación, vicisitudes o sufrimiento, porque hay una promesa gloriosa. Esa prueba, esa tribulación, ese sufrimiento no va a ser para siempre, porque Jesús prometió regresar por nosotros. Amén. Bien, nada más quería darle un breve contexto sobre Apocalipsis 22. Entonces, el tema del día de hoy, hermanos, lleva por título: a la espera del Señor. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros realmente estamos esperando al Señor? ¿O ya nos hemos adaptado tanto a este mundo que ya hemos perdido esa expectativa de que Jesús prometió regresar por su pueblo? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros realmente nos estamos preparando para el regreso de Jesús? Entonces, el tema, el título del día de hoy lleva por nombre: a la espera del Señor. Basado específicamente en Apocalipsis 22, versículo 7, versículo 12 y versículo 20. Bien. Mira, hermanos, vivimos en una época en donde todo lo queremos rápido. Vivimos en una época en donde no hay paciencia para esperar. Vivimos en una época de inmediatez y de distracciones que sobreabundan y abundan, ¿cierto? La tecnología ha avanzado y sigue avanzando a pasos agigantados. Las noticias cambian radical y constantemente. Y nuestras agendas están llenas de actividades que quitan y demandan nuestro tiempo y nuestra atención, ¿cierto? En medio de esta vida acelerada, de este ritmo acelerado, hermanos,
Es muy fácil perder de vista las verdades eternas que fundamentan y que sustentan nuestra fe. En medio de estas agendas tan apretadas y tan llenas de actividades, es muy fácil perder de vista nuestra relación y nuestra comunión con Cristo. Es muy fácil perder de vista nuestras relaciones interpersonales con la comunidad de fe, con la comunidad de creyentes. Es muy fácil perder de vista que tenemos que orar, que tenemos que perseverar en el ayuno, en la lectura de su palabra, en evangelizar con sentido de urgencia, porque Cristo viene pronto. Es muy fácil perdernos, hermanos, en medio de tanta tecnología, tantas noticias, tantas actividades que demandan de nosotros tiempo y atención. Bien, nos encontramos, hermanos, en muchas ocasiones y muchas veces formando parte de una generación de cristianos, de una generación raquítica de cristianos que ya no espera activamente, proactivamente y continuamente el regreso de Jesús. Muchas veces nos encontramos formando parte de una generación que ya no conoce a Dios. Nos encontramos formando parte de una generación de cristianos que ya no lee su palabra, que ya no evangeliza, que ya no comparte el evangelio, que ya no se congrega regularmente, que es inestable en su vida espiritual. Generación tras generación, los cristianos han cambiado. Y ahora nos hemos adaptado más a las cosas del mundo que a los valores del reino de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos invita y nos exhorta repetidamente a que estemos vigilantes, a mantener nuestras lámparas encendidas, a mantener nuestras lámparas ardientes, llenas de aceite, hermanos, y vivir con la esperanza viva que nuestro Señor volverá por nosotros. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esto lo hemos hablado mucho, se ha consultado, comunicado mucho desde el púlpito. Podemos asistir regularmente a los servicios, pero eso no nos hace unos cristianos genuinos. Lo que nos hace cristianos genuinos es qué hacemos a solas, qué hacemos en casa, qué hacemos en el trabajo, no qué hacemos en la iglesia, porque en la iglesia normalmente siempre queremos hacer las cosas, pero para ser vistos. Y ese tema también lo vamos a tocar. Obras con una intención inadecuada, con una fe inadecuada, para agradar a los ojos de los hombres, pero no para agradar, honrar y glorificar a Dios. Sin embargo, hermanos, el afán cotidiano de la vida, las preocupaciones del mundo, hermanos, están cegando, están nublando y nublan esta expectación del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Nos conformamos con vivir una vida religiosa. Nos conformamos con vivir una liturgia religiosa, hermanos. Nos conformamos con vivir una monotonía, una rutina religiosa. Pero le digo algo, pero nuestro corazón puede haber perdido ese fervor, ese amor, esa pasión por Cristo. Bien lo dice su palabra el profeta Isaías. Este pueblo está aquí. Pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente alejado de mí. Cantamos, alabamos cosas que ni siquiera vivimos. Y somos muchas veces incongruentes. Entonces, podemos estar aquí, pero nuestro corazón puede estar totalmente alejado de la presencia de Dios. Por muchos motivos, por diversas situaciones, pero sobre todo por nuestro descuido espiritual de manera personal, familiar y congregacional. Es crucial, hermanos,
que reflexionemos, que nos autoanalicemos sobre esta postura ante la promesa del regreso de Jesús, que es fundamental para nuestra fe. Y cada uno de nosotros deberíamos generarnos la siguiente pregunta. La repito nuevamente. ¿Estamos realmente esperando al Señor con alegría y preparación? ¿O hemos caído en una apatía espiritual, en una indiferencia espiritual, en un enfriamiento espiritual? Recordemos lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 24, 44. Nos dice a nosotros, hijos, iglesia, por eso también ustedes deben de estar, ¿qué? Preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pero estamos tan enamorados, estamos tan seducidos, estamos tan adaptados al mundo que hemos perdido, lastimosamente, esa expectativa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el propósito de este mensaje es despertar en nosotros nuevamente esa llama. Es despertar en nosotros nuevamente ese fervor, esa pasión de estar listos y preparados para recibir a nuestro Señor. Pero así también reavivar la obediencia de su palabra, practicar obras con fe y con justicia y aguardar la esperanza cada día a la espera del Señor. Y a la espera del Señor, hermanos, no se trata de esperarlo de una manera pasiva, de una manera con quietud, en donde se mantiene un status quo de quietud, sino se trata de esperar activamente, proactivamente, accionando activamente para que seamos transformados, renovados en la mente, en el alma, el corazón, espíritu. Así es que permitamos que el día de hoy el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, empezando por mi propia vida y la vida de mi familia. Este mensaje no es para ustedes, este mensaje primeramente es para mí y para mi familia. Pero así también se lo transmitimos con cariño, con exhortación, con invitación a la iglesia. Bien. Ahora que no está el liderazgo, me voy a tardar como 3 horas, hermana María Elena. Siempre me tardo, ¿no? Rápido para irnos. ¿Cómo se llama el tema? La venida de Cristo está cerca. ¿Cómo se llama el tema? A la espera del Señor. Muy bien. Miren, hermanos. Primer punto. A la espera del Señor a través de la obediencia. Usted lo puede consultar, usted lo puede verificar allí en su Biblia en el versículo 7. ¿Qué dice Jesús primeramente? He aquí que vengo pronto, bienaventurado, doblemente feliz, dichoso aquel que guarda las palabras de este libro. Y recordamos lo que mencionábamos hace un momento, que guardar no es atesorar el conocimiento de la palabra solamente en mi corazón, es atesorarlo y ejecutarlo en mi vida diaria para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un fruto en mi vida. No es atesorarlo de una manera conceptual, razonada. No tiene ningún caso verlo desde esa perspectiva. Pero cuando lo guardamos y lo atesoramos y sobre todo lo practicamos, entonces es cuando empezamos a ver un cambio en nuestras vidas. Ese carácter de ese viejo hombre ya no está. Y el carácter de Cristo entonces empieza a reflejarse en nuestras vidas. Ahora bien, la frase, hermanos, he aquí, vengo pronto, reafirma, confirma el regreso, o que el regreso de Jesús, hermanos, el regreso de Jesús no es una fábula. El regreso de Jesús no es una historia.
El regreso de Jesús, hermanos, no es una estadística si va a venir o no va a venir. El regreso de Jesús no es una probabilidad, es una certeza, es una afirmación de que Jesús va a regresar. Y dependerá de cada uno de nosotros si nos preparamos o seguimos siendo los mismos cristianos raquíticos espiritualmente. Hermanos, esta frase "aquí vengo pronto" nos debe de llenar de esperanza. Y esta esperanza, hermanos, se muestra cuando nuestro Señor Jesús enfatizó que Él ya venció y que nosotros seremos juntamente vencedores con Él. ¿Usted recuerda la palabra ahí en los evangelios? Jesús venció la tentación, ¿en dónde? En el desierto. Jesús venció el pecado, ¿en dónde? En la cruz. Jesús venció a la muerte, ¿en dónde? Al resucitar al tercer día. Jesús ya venció. Y por consiguiente, por la gracia de Dios, nosotros ya vencimos junto con Él. Entonces, he aquí, vengo pronto, nos da esa bendita esperanza, hermanos. Ahora bien, también esta frase nos recuerda a nosotros que su plan de salvación, su plan redentor, hermanos, se cumplirá en su tiempo perfecto y en el momento que el Señor así lo decida. Y esto es una invitación para nosotros los creyentes, los cristianos, que dejemos de especular, dejemos de adivinar el día, la hora y el segundo en que Jesús regresará por nosotros. Más bien, esto debe motivarnos a prepararnos, porque no sabemos cuándo regresará Jesús, pero de que regresará, Él prometió que va a regresar por su pueblo, por su iglesia. Ahora bien, hermanos, la inminencia de su venida, la inminencia del regreso de Jesús nos debe motivar a cada uno de nosotros, nos debe alentar a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas, a analizar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o estoy viviendo conforme a mi voluntad? ¿Estoy viviendo conforme al propósito eterno de Dios o estoy viviendo conforme a mi propósito terrenal? Hermanos, recordemos que el hecho de asistir y de participar en todos los servicios cada 8 días no indica que seamos unos cristianos genuinos. El hecho de que participemos en un ministerio, el hecho de que participemos en un servicio dentro de la iglesia no significa que seamos cristianos genuinos, arrepentidos, nacidos de nuevo, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesús nos dice y enfatiza que no basta profesar una fe de manera verbal. No basta con decir: yo me congrego, yo soy cristiano, yo hago esto, yo hago el otro. Eso es profesar una fe de manera verbal, sino más bien profesar una fe que conlleva acciones que cambian y transforman mi vida. De eso se trata la fe, hermanos. Porque cualquiera de nosotros podemos profesar, como dice Tito 1:16. ¿Recuerdan qué dice Tito 1:16? Profesan, ustedes dicen, ustedes hablan, ustedes dicen, hablan, comunican que conocen a Dios, pero sus hechos y sus acciones demuestran todo lo contrario, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Jesús no se equivocó al decirnos en el Evangelio de Mateo. Muchos en aquel día vamos a decir, hermanos: Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre. Señor, Señor, yo asistía regularmente a los servicios.
Señor, yo era moderador de un grupo familiar. Señor, yo era anfitrión de un grupo familiar. Señor, yo era maestra de niños. Señor, yo enseñaba en los niveles. Pero lamentablemente Jesús nos va a decir: nunca te conocí. Eras activo en la iglesia, pero no eras activo en buscar mi presencia a través de la oración. El que seamos activos no indica que seamos cristianos genuinos, hermanos. Las palabras de Jesús, hermanos, he aquí vengo pronto, traen consuelo, traen esperanza. A los que enfrentan pruebas, que yo creo que todos aquí estamos enfrentando pruebas, sufrimientos, tribulaciones, vicisitudes de diferente tipo de índole, en la economía, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la fe, en la vida espiritual, en los sentimientos, en las emociones, pero todos estamos enfrentando alguna prueba. Y estas palabras, lejos de darnos temor o miedo, deben de traer a nosotros, a nuestro corazón, esperanza y consuelo para todos aquellos y todas aquellas que están sufriendo. Saber, hermanos, que Jesús vendrá pronto nos va a dar la fe, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la resiliencia, nos va a dar la fortaleza, hermanos, para perseverar, recordándonos que las pruebas son pasajeras, pero su gloria eterna, la gloria eterna de Jesús, es sempiterna, es para siempre. En este mismo punto, hermanos, quiero formular una pregunta. Estamos hablando de que a la espera del Señor, a través de la obediencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que ¿qué? Guarda. El que ¿qué? Practica, hace, obedece las palabras de este libro. ¿Qué caso, hermanos? ¿Qué caso tiene esperar al Señor si yo no obedezco su palabra? ¿Qué caso, hermanos? ¿Qué propósito? ¿Qué finalidad tiene esperar al Señor si yo no obedezco su palabra? Mire, en el corazón podemos desear o podemos anhelar que Jesús regrese pronto. Pero ¿sabe qué indica que no deseamos eso con esa pasión, con ese amor, con ese fervor? Nuestras acciones indican lo contrario. Nuestras actitudes demuestran lo contrario. Nuestros pensamientos, nuestras palabras demuestran lo contrario. Una cosa es desearlo teóricamente en nuestro corazón, pero en la práctica muchos fallamos, hermanos. Porque si realmente y verdaderamente anhelamos con fervor, con amor, con pasión el pronto regreso de Jesús, estaríamos tan involucrados en el servicio en la iglesia. Nuestras vidas no serían titubeantes, inconstantes. Hoy sí me congrego, mañana no me congrego. Hoy sí vengo, mañana no vengo. Ya me hicieron esto, ahora no vengo. Madurez espiritual es lo que nos falta a todos nosotros. ¿Qué caso tiene esperar al Señor si no estoy obedeciendo su palabra? En mi corazón lo puedo desear, pero mis prácticas, mis acciones, mis palabras, mis pensamientos indican todo lo contrario. Porque estoy o estamos tan enamorados, tan seducidos, tan enfocados en las cosas materiales de este mundo, que hemos perdido esa expectativa del regreso de Jesús. Hermanos, la espera sin obediencia
pierde su esencia. Esperar al Señor sin obediencia pierde su propósito. Porque la verdadera fe, hermanos, se demuestra a través de acciones que honran y glorifican a Dios, que honran y glorifican a Cristo, que están centrados solamente en adorar, alabar, honrar y glorificar a Cristo. Pero normalmente todo lo que hacemos es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos un corazón egoísta. Y al último dejamos ¿a quién? A Cristo. Primero lo del mundo, después Cristo. Ya tendré tiempo para congregarme. Primero lo del mundo, después ya tendré tiempo para servir en la iglesia. ¿Qué niveles ni qué nada? No tengo tiempo. Primero lo del mundo. Tan enamorados, tan seducidos de las cosas del mundo, cuando el mundo lo único que nos ofrece es sufrimiento. Y Cristo nos regala la salvación y la vida eterna. Pongámoslos en una balanza, hermanos. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? En algunos casos va a pesar más lo del mundo, pero en otros casos, en verdaderos discípulos de Cristo, va a pesar más la vida eterna, lo que tiene sentido y valor eterno para nuestras vidas. Decir, hermanos, que esperamos al Señor, decir que esperamos al Señor mientras soy indiferente a su palabra. Decir que espero al Señor mientras soy desobediente a su palabra. Decir que espero al Señor mientras soy apático a su palabra. Es como decir, hermanos, es como esperar la llegada de un invitado especial sin antes, hermanos, haber preparado la casa para recibirlo. Así sucede en nuestras vidas. Decimos que estamos esperando el regreso de Jesús y ni siquiera estamos preparados. La vida espiritual no está preparada, el corazón no está preparado, la familia no está preparada. Y aquí se nos hace esta invitación. Aquí vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Hijos míos, prepárense, alístense, levanten su cabeza porque nuestra redención está más cerca que nunca. Así también, hermanos, al obedecer su palabra nosotros honramos a Dios, pero también experimentamos un cambio y una transformación en nuestro corazón, a la espera del Señor a través de la obediencia. Pero pensemos en esa pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿En verdad estoy esperando al Señor con alegría, trabajando, sirviéndole al Señor? ¿O he caído en una apatía espiritual? ¿He caído en una indiferencia espiritual? ¿He caído en un enfriamiento espiritual? Guardar su palabra, hermanos, para cerrar este punto, significa aplicar diariamente su palabra. No se trata de obedecer un día. No se trata de obedecer 3 días. No se trata de obedecer su palabra una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 15 años. Se trata de obedecer, de practicar y de ejecutar su palabra hasta que Cristo regrese por nosotros. Y es muy común escuchar dentro de la comunidad cristiana: yo llevo 5 años en el Evangelio. Yo llevo 10 años en el Evangelio. Yo llevo 15, 20, 30 años en el Evangelio. Pero de esos 30 años solamente 1 año permanecieron fieles y los otros han sido inconstantes, desobedientes, haciendo su voluntad. No hay ningún caso, no hay ningún fruto en eso. Es permanecer en el Evangelio 20, 25, 30 años obedeciendo la palabra de Dios. Sí, pues muchos tienen 20 años, 25 años. Pero ¿qué fruto se ha dado en el servicio a Dios? ¿Qué fruto se ha dado en la obediencia a su palabra? ¿Qué fruto hemos dado en evangelizar, compartir y comunicar su palabra? Por sus frutos los conocerán.
por sus frutos los van a conocer. Veamos las acciones, veamos el fruto. Y que ese fruto sea para honrar y glorificar al Señor. Hermanos, guardar su palabra conlleva, implica reflejar su carácter, reflejar los valores del reino de Dios, siendo ejemplo de su amor, justicia y verdad para mis hermanos y para aquellos que no conocen de Cristo. Pero, y sin embargo, hermanos, actualmente la iglesia, creyentes, cristianos, desafortunadamente, y ahí entramos todos, incluyéndome, los creyentes reflejan más la conducta del mundo que el carácter de Cristo. Los creyentes reflejan más los valores del mundo que los valores del reino de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ha seducido tanto en el mundo que nos hemos olvidado de esa promesa gloriosa para prepararnos y recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué nos ha separado? ¿Qué nos ha enamorado tanto allá afuera que hemos olvidado servirle con amor, con pasión, con fervor? Hasta ahí cierro ese punto, hermanos. Punto número 2. ¿Cuál fue el título del tema? ¿Cuál fue el primer punto? Bueno, tú porque vives conmigo, deja que hablen los demás. Punto número 2, hermanos. A la espera del Señor a través de la fe. Usted lo puede consultar en el versículo 12, donde Jesús nuevamente nos repite y nos reitera: he aquí, vengo pronto. Pero aquí cambia el contexto, aquí cambian las palabras. ¿Y mi recompensa con quién? Conmigo. Para recompensar a cada uno según sean, ¿qué? Sean sus obras. Porque déjeme decirle, hermanos, que muchas de las obras que hemos hecho no han sido para honrar y glorificar a Dios, sino más bien han sido para alimentar nuestro orgullo, para alimentar nuestro alter ego y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque queremos ser vistos de los demás. Por eso nuestras obras van a tener que ser juzgadas y probadas. ¿Con qué intención vengo a la iglesia? ¿Para recibir su palabra? ¿Para gozarme con mis hermanos? ¿O para estar criticando la alabanza? ¿O para estar criticando al hermano o a la hermana? ¿O para estar hablando de que algo se hizo mal en la liturgia, en el servicio? Todas nuestras obras, incluyendo los que nos paramos aquí, todo va a ser juzgado. Entonces, una obra, hermanos, se define como una acción, como un comportamiento y un resultado tangible de nuestras decisiones que reflejan nuestras intenciones y valores. Que reflejan nuestras intenciones y valores. ¿Con qué intención yo me estoy subiendo aquí en este púlpito a comunicar y transmitir su palabra? ¿Para que me vean? ¿Para ser reconocido de los demás? ¿O verdaderamente para transmitir su palabra con pureza y con fidelidad? ¿Para qué yo ejecuto y hago un servicio dentro de la iglesia? ¿Para qué soy ujier? ¿Porque es forzado? ¿Porque me lo pidieron? ¿Porque tengo que cumplir un desafío sobre la ruta del discipulado? Todo eso, hermanos, nuestras obras van a ser juzgadas. ¿Con qué intención se hicieron? Si fueron para honrar y glorificar a Dios o si fueron para alimentar mi ego, para alimentar mi carne, para ser reconocido. ¿Con qué intención hacemos las cosas? En un contexto espiritual, hermanos, una obra
tiene connotaciones específicas relacionadas con nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos y el mundo. ¿Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que las obras sin ¿qué? Las obras sin fe es muerta. Las obras sin una fe genuina es muerta. Pero la fe sin obras y acciones genuinas tampoco no valen. La fe genuina va acompañada de obras y acciones que honren y glorifiquen a Dios. Y las obras y acciones genuinas van acompañadas de una fe que honren y glorifiquen a Dios. Es que nuestro corazón es muy malo, hermanos. Nuestro corazón es muy malo. Bien lo dice la palabra. ¿Quién conocerá el corazón? Malvado y perverso es este. Por eso necesitamos tanto a Dios en nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, rápidamente. Me quedan como 2 horas. La espera del Señor a través de la fe, hermanos. Ese fue el primer punto. El segundo punto, a la espera del Señor a través de la fe. No se trata de quedarse quieto, hermanos. No se trata de quedarnos quietos, sentados en una banca. A la espera del Señor, otra vez lo voy a repetir. A la espera del Señor a través de la fe, no se trata de permanecer quietos, sentados en una banca. ¿Sí? Sino actuar, hermanos, diariamente conforme a los principios de su palabra. Es decir, esto es un llamado a la acción y constante y comprometida en lugar de mantener un status quo, un estado de pasividad. ¿Cuántas ocasiones desde este púlpito se nos ha extendido la invitación? Venga, involúcrese en un servicio. Si no, usted no va a crecer. Y está más que comprobado que cuando un cristiano, aunque lleve 20, 25, 30, 40 años, si no sirve a los demás, si no sirve en su iglesia, si no sirve en su comunidad, lentamente va a morir espiritualmente, obviamente. Déjeme decirle algo con mucho respeto y cariño. Mire, si tan solo todos los que nos congregamos, todos los que asistimos a esta iglesia, nos involucráramos en la evangelización, nos involucráramos en prepararnos para ser moderadores de un grupo familiar, nos preparáramos para abrir nuestras casas y ser anfitriones de un grupo familiar, viniéramos a nuestros niveles para crecer espiritualmente, todo Coacalco ya hubiera sido evangelizado. Empezando por nuestras propias familias, porque seamos realistas, hermanos, muchos de nuestros familiares no conocen de Cristo. Y si conocen, muchas veces lo rechazan, pero muchas veces por nuestras actitudes y acciones y mal testimonio, quedamos. Entonces, las obras, las acciones van acompañados de una fe genuina. Una fe que esté centrada en adorar, honrar y glorificar a Dios. Pero mi fe, si yo tengo una fe genuina, yo no me voy a quedar quieto sentado en una banquilla de una iglesia. Yo no me voy a quedar quieta sentada en la banquilla de una iglesia. Si mi fe es genuina, voy a ser una mujer, un hombre de Dios proactivo, servicial, involucrándome en el servicio en mi iglesia, porque quiero que mi familia, deseo que los demás conozcan el evangelio de Cristo Jesús. No, si es bien fácil asistir cada 8 días y no involucrarse en el servicio, eso es muy fácil. Pocos son los que se involucran. Porque no solamente es involucrarse, involucra tiempo, involucra economía, involucra desvelos, involucra esfuerzo. Y no todos quieren ese compromiso. Analicemos si somos verdaderos, estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Si hemos nacido de nuevo. Esto es cosa para reflexionar. Esto es cosa para analizar, hermanos.
un verdadero evangélico, un verdadero hombre y mujer que ha sido tocado y transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, jamás se quedará quieto desde una banquilla de una iglesia. ¡Nunca! Ya estoy grande, no importa, puede servir en la oración para las necesidades que tiene la iglesia. Soy niño, no importa, puede servir barriendo, agarra una escoba. Pero todos podemos servir, hermanos. Todos podemos servir, haciendo obras y acciones que honren y glorifiquen al Señor y no para ser vistos de los demás. Una fe auténtica, hermanos, se traduce en obras y en acciones concretas mientras esperamos el regreso de Jesús. Es que es imposible permanecer quietos, permanecer pasivos, cuando la gente está muriendo sin Cristo, cuando nuestros familiares están muriendo sin Cristo. Es imposible vivir quietamente y pasivamente. Hay que estar proactivos, activos, serviciales, porque la gente se está perdiendo. Empezando por nuestra propia casa. Mis hijos, mis padres, mis abuelos, mis tíos, no van camino al cielo, van camino en donde es el lloro y el crujir de dientes. Y es necesario que ellos conozcan el Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién les hablará? ¿Quién les dirá? ¿Quién se los va a comunicar? Si no es a través de cada uno de los que nos decimos decir discípulos de Cristo. Pero como muchas veces preferimos vivir una vida pasiva, preferimos vivir una vida en quietud, sin que no lleve compromiso. No, sí, soy cristiano, pero no quiero compromiso ahorita, hermano. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Si el tiempo ya está encima, ¿no? ¿Acaso no vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo? Esto no nos indica que con sentido de urgencia debemos de actuar y ya no debemos de ser cristianos pasivos, sino que tenemos que esperar al Señor a través de la fe, una fe que produce buenas obras, buenas acciones, buen servicio, que honra y glorifica a Dios, que sirvo a mi comunidad de hermanos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos vamos a involucrar seriamente y comprometidamente con lo que Dios demanda y exige de cada uno de nosotros? Porque si no, entonces hemos escuchado un evangelio por ahí muy barato. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, conlleva compromiso, conlleva esfuerzo, no quietud, no pasividad. Para terminar este punto, hermanos, ¿sabe usted que la pasividad va en contra del mandato del llamado de Jesús? Este versículo ustedes ya lo conocen porque cada año que hay bautizos, los que se van a bautizar por la gracia de Dios y son alcanzados, se tienen que aprender un versículo, ¿cierto? ¿Cuál es? El de la gran comisión, ¿no? Mateo, ¿qué? ¿28? ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos. La pasividad va en contra de ese llamado, de ese mandato. Un cristiano no puede permanecer pasivo ni quieto. Y si hemos permanecido en ese status quo, en esa forma, entonces es tiempo de reflexionar y autoanalizar. ¿Qué he hecho en estos 10, 15, 20 años que he sido evangélico? ¿He servido en mi iglesia? ¿O me he servido a mí? ¿O he servido más al mundo? Entonces la pasividad, hermanos, va en contra de ese llamado, va en contra de ese mandato que Jesús nos dio, que fue cumplir, ¿qué? La gran comisión. Entonces Jesús nos llamó a ser sus discípulos, lo cual incluye cumplir precisamente la gran comisión, ayudar a los necesitados y ser agentes de cambio, ser personas que producen un cambio. En mi iglesia, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad.
Pero ¿cuándo vamos a ser agentes de cambio si siempre nos mantenemos pasivos? Ni mis vecinos saben que soy cristiano. Cristiano de la secreta nada más. Ni mis compañeros de trabajo saben que soy evangélico porque me apena, porque me da vergüenza, porque he dado un mal testimonio, porque comparto chistes de humor negro. Oh, hermanos, cuánto Dios tiene que trabajar en nosotros. Cuánto Dios tiene que obrar en nosotros. Repito nuevamente, empezando por mi propia vida y la vida de mi familia. Y en el corazón de cada uno de ustedes. Bien, entonces, hermanos, Jesús va a evaluar las intenciones de todas estas obras, según sea su naturaleza. Como lo vimos al principio o al inicio, van a haber obras que llevan una intención incorrecta, pero también van a haber obras que llevaron una intención correcta, que honraron y glorificaron a Dios. Punto número 2. ¿Cuál fue el título del tema, hermanos? ¿Cuál fue el punto número 1? ¿Le da pena hablar o no tiene voz? A la espera del Señor con obediencia. Mi voz no me ayuda mucho y parece que estoy gritándoles o los estoy regañando, pero no. Así también en el grupo familiar a veces piensan eso, pero es que mi voz no me ayuda mucho. Así quedó después de llevar una vida disfuncional. Último punto, para que ya nos vayamos contentos a casa. Nos vayamos reflexivos, pero también confrontados, dispuestos a cambiar esa pasividad por una vida activa en servicio al Señor. Punto número 3. A la espera del Señor a través de la esperanza. Usted ya lo puede consultar y verificar en el último versículo. ¿Por qué Jesús diría, ciertamente vengo en breve? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no mencionó otra cosa? Es que esto hay que tomarlo con sentido de urgencia, hermanos. Hermano Eric, pero es que ya estamos en el 2024 y ¿desde cuándo han dicho que Jesús viene? Hermano, para eso hay que leer la palabra de Dios y ver qué está pasando y aconteciendo en el mundo. Todo indica que se está cumpliendo y Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Para muchos ese día, hermanos, será de gozo, pero para muchos ese día será de lloro, hermanos. Será un día increíble. Es por eso la invitación, la exhortación a prepararnos, a involucrarnos, a hacer las cosas, a no mantenernos pasivos. Punto número 3, a la espera del Señor a través de la esperanza. Hermanos, este versículo refleja profundamente la esperanza y el anhelo de la iglesia para que Jesús regrese. En el versículo, porque, y sin embargo, déjeme comentarle que la iglesia contemporánea, la iglesia actual, ha perdido esa expectativa. Ha perdido ese amor y esa pasión por esperar a Cristo. La iglesia actual, hermanos, la iglesia moderna, no parece estar esperando a Cristo. Parece estar esperando más bien al anticristo, pero no a Cristo. Porque si estuviéramos esperando a Cristo, tendríamos otra actitud. Recibiríamos cada 8 días con gozo la palabra y no diríamos, yo me quito porque esa palabra es para mi hermano. No, yo acepto esa palabra y esa palabra espero que me cambie, me transforme y me renueve. Yo recibo esa palabra porque esa palabra trajo consuelo, fuerza, fortaleza, fe para seguir perseverando en medio de las pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Pero hoy en día la iglesia contemporánea, no la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva creía que Jesús iba a regresar pronto. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde la iglesia de Hechos hasta el día de hoy? Aproximadamente, ¿qué? 2024 años promedio, calculándole. Y desde los años
50, 60 más o menos, que empezó a expandirse el evangelio aquí en México, se hablaba mucho sobre el regreso de Cristo, pero conforme fueron pasando generaciones de cristianos, conforme la iglesia fue perdiendo esa expectativa, conforme la iglesia fue haciendo más eventos que centrarse en la predicación de la palabra de Dios, conforme la iglesia fue centrándose más en la famosa prosperidad, en agradar más a los asistentes de la iglesia que predicar y ubicarse en las escrituras, todo eso se ha perdido, hermanos. Todo eso se ha perdido. Y recuerde usted que una de las señales será la apostasía. La apostasía. ¿Recuerda usted? Oye, pero yo lo vi ahí sentado. Pues sí, lo veías, pero realmente no era alguien convertido ni arrepentido. Será muy triste. Muy triste. Oye, pero allí estaba, yo lo veía predicar, sí, pero apostató de la fe. Miren, hermanos, para terminar rápidamente este punto, decíamos que la iglesia moderna, la iglesia actual, no parece estar esperando al Señor. Esto por diferentes motivos. A ver si nos checa y nos llega alguno. ¿Sale? Uno de ellos es la distracción con las cosas temporales. La iglesia, hermanos, la congregación en algunos contextos está más enfocada en las bendiciones terrenales que en las verdades eternas y sempiternas, hermanos. Y una verdad de esas es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto incluye, hermanos, las iglesias se centran más en los logros materiales, mas no en la predicación de su palabra. Se centran más en que la gente se sienta cómoda, aire acondicionado. Ahora vamos a hacer otro edificio, ahora vamos a hacer esto, el otro. Activismo, pero nada de palabra de Dios. Las iglesias contemporáneas están más enfocadas, hermanos, en el crecimiento numérico, pero no en la calidad de los discípulos de Cristo. No, pues iglesias se llenan muchísimo. Ahí tienen a los gilsonianos. Claro, se llenan. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra. No se transmite la palabra, porque la palabra, el verdadero evangelio, incomoda, le hace sentir incómodo. No lo suavizamos, no se trata de suavizar, se trata que la palabra de Dios nos confronte y realmente sepamos que somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero si queremos una iglesia cómoda, donde haya aire acondicionado, donde el pastor sea chévere, tenga rastas y se suba con chanclas al púlpito, vayamos a esas iglesias contemporáneas gilsonianas. Pero sepa usted que desde ya, ahí no se habla ni se predica el evangelio de Cristo Jesús. Las iglesias contemporáneas, hermanos, se están ubicando más en que el número crezca. Y eso podemos hacerlo. Pero ¿qué caso tiene tener aquí gente que no conoce el evangelio? ¿Qué caso tendría llenar esta iglesia con personas que no dan un buen testimonio en su comunidad, que no dan un buen testimonio en su familia? ¿Qué caso tendría llenar esta iglesia con hombres carnales, con mujeres carnales, con hombres, personas que profesan ser cristianos, pero su conducta los delata? El número lo podemos alcanzar, pero lo que quiere Cristo es que vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan simpatizantes. No vayan y hagan espectadores. La iglesia está llena de simpatizantes y de espectadores, pero no de verdaderos discípulos de Cristo, hermanos. La iglesia está más enfocada en actividades internas que en la predicación fiel y pura de su palabra. Se viene un evento. Ahora vamos a hacer un evento. Ahora viene esto. Ahora viene el otro. Ahora viene una salida. Iglesias activas,
pero no iglesias que comunican y transmiten la palabra de Dios. La gente no se va a convertir por ir a saliditas, por hacer convivios. La gente se va a convertir por escuchar la verdadera palabra de Dios, no por hacer actividades constantes. La gente se convierte por escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Actividades podemos hacer muchas para que vengan muchas personas, sin duda alguna. Pero lo que se procura es mantener la pureza y la fidelidad sobre las Escrituras. Hay tanto que corregir en nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos ayude, empezando por mi propia vida y mi familia. Esto no es para usted, esto primeramente me confronta a mí, a mi familia, a mi sobrina, a mi hermano que no están aquí y a mi mamá. Permitámonos ser agentes de cambio. Y termino con esto porque no me quiero pasar, si no luego me van a regañar. Decíamos que el punto número 3 es a la espera del Señor a través de la esperanza. Pero decimos que la iglesia no está esperando, o no parece estar esperando a Cristo. Pero nosotros que nos consideramos verdaderos hijos de Dios, tenemos esa bendita esperanza de que Jesús va a regresar. Y no importa si usted está pasando alguna prueba, tribulación, alguna lucha, vicisitud. Eso, hermanos, eso es pasajero. Pero estar con Jesús en su gloria, eso va a ser para siempre. Y eso nos debe producir en nosotros, en nuestro corazón, esa esperanza, hermanos. Traer esa esperanza. Hermano Eric, pero tu hermano, no se preocupe, hermano. Hay que orar. Jesús ya hará la obra. Tenemos esa bendita esperanza. Esto no será para siempre. Hermano, pero sus hijos, no se preocupe, hermano. Jesús va a regresar. Este sufrimiento no será para siempre. Hermano, pero su salud, no se preocupe, hermano. Aún así, si me muero, me voy con Jesús. ¿Qué mejor para mí? Ya no voy a tener que lidiar con todo lo que tengo que lidiar en esta tierra y en este mundo. Aguardemos a la espera del Señor con esa bendita esperanza. Me faltó un poquito más de este punto, pero ya veo que están enojados y durmiendo. Ya me voy. Cierro con esta como conclusión. Dice la lámpara apagada. Había una vez un pequeño pueblo ubicado en una colina. En el centro del pueblo vivía una mujer llamada Marta. Una hermana Marta. Conocida por ser diligente en sus tareas diarias. Marta tenía una lámpara de aceite que encendía cada noche, ya que una tradición antigua decía que un día vendría un rey a recoger a los que esperaban con sus lámparas encendidas. Sin embargo, con el tiempo, Marta empezó a cuestionarse: ¿por qué sigo manteniendo esta lámpara encendida? El rey no viene y mantenerla me cuesta tiempo y esfuerzo. Hay cosas más importantes que hacer en mi vida. Así que, poco a poco, dejó de cuidar su lámpara. Primero, no llenaba el depósito de aceite. Luego, la dejaba sucia. Y finalmente, la guardó en un rincón oscuro de su casa, olvidándose de ella. En el mismo pueblo vivía una mujer llamada Ana. Una mujer sencilla, que también poseía una lámpara. A pesar de sus ocupaciones, a pesar de sus dificultades, nunca dejó de cuidarla. Limpiaba el vidrio, llenaba el aceite y mantenía la mecha lista para encenderla. Algunos vecinos se burlaban de ella. Ana, ¿por qué sigues con esa lámpara vieja? El rey no vendrá. Vive tu vida y olvídate de esas historias, de esas fábulas. Pero Ana siempre respondía con una sonrisa: no sé cuándo vendrá el rey, pero quiero estar preparada cuando lo haga. Una noche, mientras todos dormían, una gran luz apareció en el cielo. El rey había llegado al pueblo.
Iba de casa en casa buscando a aquellos y aquellas que lo esperaban con sus lámparas encendidas. Cuando llegó a la casa de Marta, tocó la puerta. Marta, sorprendida por la luz, corrió a buscar su lámpara. Pero al sacarla, se dio cuenta que estaba vacía, sucia y no podía encenderse. Lloró desconsoladamente mientras veía al rey marcharse. Cuando el rey llegó a la casa de Ana, encontró su lámpara brillando en la oscuridad. Ana lo recibió con alegría. El rey le dijo: has sido fiel en esperarme. Ven, entra en mi reino. Reflexión. La historia de Marta y Ana, hermanos, nos recuerda el peligro de no estar preparados para el regreso del Señor Jesús. Vivir sin esperanza y sin cuidar nuestra relación con Dios es como dejar que nuestra lámpara se apague. El Señor ha prometido regresar, pero no sabemos cuándo. ¿Estamos cuidando nuestras lámparas? ¿Estamos viviendo de manera que refleje nuestra fe y esperanza en su venida? El momento, hermanos, de prepararnos es ahora, es hoy. No dejemos que la rutina, las distracciones o la incredulidad nos roben la oportunidad de estar listos para recibir al Rey cuando venga. Acompáñame a hacer una oración. Padre, realmente te damos las gracias, Señor, y te doy las gracias por esta oportunidad. Jamás imaginé, Señor, que tú fueras a llegar a mi vida, cambiarme y transformarme. Una vida tan inadecuada y disfuncional que llevaba. Pero gracias, Señor, porque todo lo que has hecho en mí, los desafíos, los grandes quebrantos que han venido, hoy te doy las gracias porque me permite ser instrumento en tus preciosas manos para comunicar y predicar tu palabra a toda tu iglesia, a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Señor, sé que la palabra a veces es dura, a veces nos confronta, nos amonesta, nos exhorta y nos invita constantemente a cambiar esas malas actitudes, esos malos hábitos que solemos tener cada uno de nosotros. Que este llamado, Señor, sea un llamado para que nuestras vidas sean un cambio, Señor, sean transformadas, sean renovadas y dejemos de lado ya esa incredulidad, esa apatía, esa indiferencia espiritual que ha habitado en nuestros corazones durante mucho tiempo. Ayúdanos a ser unos verdaderos discípulos, a involucrarnos con nuestros hermanos, con la iglesia, en el servicio, Señor. Y que todo lo que hagamos, Padre, siempre sea para honrarte, alabarte y agradarte a ti. Bendice a todos mis hermanos, Señor, con tu palabra. Bendice a todos mis hermanos si por algún motivo estuviese pasando alguna situación difícil. Señor, en el nombre de Jesús solamente podemos confiar y esperar en ti. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.